Bueno, realmente este es el último seminario del año y quiero decir que es un seminario especial. Es especial por muchas cosas, por el contenido que voy a expresar, pero es especial porque es un seminario que continuamos haciendo bajo el signo del confinamiento. También en el Majábharata hay confinamiento. Los acontecimientos que vamos a ver acontecen en el confinamiento. La otra cosa que quería señalar es que eso de pensar es difícil. Pero se dice que pensar en los otros es más difícil. Esta es la propuesta de Levinas, de pensar en el otro y tal. Hay una sugerencia de Robert de Ventós que es interesante. Pensar es pensar nosotros en nosotros. ¿No existe más pensamiento que el de nosotros? Y él dice una cosa muy interesante. Coge la palabra nosotros y dice nos a otros. No a otros. Nosotros es no a otros. Ese es el pensamiento que se expresa con el nosotros. Bien, esa sería una idea que yo quería expresaros, pero la idea que quería expresaros es el contenido de este seminario. El contenido que yo quiero expresar que quiero decir o que quiero manifestar o que quiero, en fin, quiero que quede dibujado, plasmado, vivificado, porque cuando uno lee el Majábharata, uno se da cuenta de su actualidad. Tiene una actualidad brutal en cada gesto, en cada cosa. Uno piensa que el Majábharata es un libro sobre la guerra. No, es un libro contra la guerra. Yo durante un tiempo tenía antipatía por Krishna porque incitaba a la guerra, mientras que el pobre Yudhishthira defendía y dice no, yo he prometido no hacer la guerra hasta un momento determinado. Pero se ha incluido la guerra como una cosa necesaria, hasta que ha llegado la hermenéutica crítica de Teresa, que es la discípula de Bhatimo. Ha llegado Bhatimo y de repente, frente a la prepotencia del pensamiento, el pensamiento metafísico, Heidegger y Nietzsche, etc., él propone el pensamiento débil. Y que se ha jugado con esa ironía, como si fuera un pensamiento débil, el pensamiento débole. No, es el pensamiento para los débiles, el pensamiento para los necesitados. Y de alguna forma, eso es lo que expresa el Majábharata en cada uno de los episodios que hoy voy a contar. En cada uno de los personajes que hoy voy a configurar. Ese es uno de los temas fundamentales. El otro tema, y eso se expresa muy claramente en el comienzo del porqué de este seminario, la única cita que hay de Bion del Majábharata es en torno a Krishna, que
confronta a Arjuna con la depresión y le dice: no tienes derecho a la depresión porque no puedes luchar. Y es como si uno viera que Krishna es un luchador. Lo que sucede después de esa relación entre Krishna y Arjuna es todo un sistema de pensamiento que está descrito en el Bhagavad Gita, que diremos alguna cosa algún día. De modo que cuando estamos hablando aquí de la hermenéutica crítica o psicológica de Batimo y de Teresa, no estamos hablando en contra de la guerra o de la crueldad que aparece con tanta evidencia en el Mahabharata. Esto es lo que yo quería quedar. Entonces lo que queda de ahí es el O de Bion. Y en el O de Bion está el bien absoluto. Y también está el mal absoluto. De esas cosas voy a intentar hablar esta mañana. En primer lugar, voy a empezar por una cosa muy conocida, muy simpática, muy elocuente, muy ingeniosa, muy viva, que es las preguntas. Es a través de las preguntas que los Pandavas se libran de la muerte. Es decir, es a través del conocimiento que uno se libra de la muerte. Hay un episodio muy interesante que es que los Pandavas están confinados, un fruto del confinamiento. Los Pandavas están confinados en el bosque y Nakula y Sahadeva van por el bosque, se mueren de sed y no saben qué hacer y buscan y de repente encuentran un lago inmenso y se tiran sobre él. Y del lago surge una voz que dice: antes de beber, contestad a mis preguntas. Daros cuenta con qué ingenio, con qué sutileza el Mahabharata incluye el saber. Preguntas acerca del saber. Preguntas es la tesis doctoral de Rombach. Rombach empieza por una tesis doctoral que es sobre las preguntas. De modo que el lago dice: antes de beber, contestar a mis preguntas. Nakula y Sahadeva, que son los jóvenes, están muertos de sed, beben y caen fulminados. Después de Nakula y Sahadeva viene Arjuna. Arjuna, que venía de las montañas del Himalaya, siendo un luchador, que iba a ganar, que estaba deseoso de la guerra, que quería la guerra por encima de todas las cuestiones, y saca sus flechas. ¿Quién? Que se manifieste quien sea. Le dice: no bebas, tus hermanos han muerto justamente porque les he dicho que contestan a las preguntas, no han contestado, ¿qué? Y resulta que han muerto. Entonces llega Arjuna, no puede aguantar, bebe y cae muerto. Viene por último el forzudo Bhima. ¿Pero qué es posible? ¿Cómo es posible? Mis hermanos muertos. ¿Qué ha pasado? Pero vuelve a hacer la misma cosa. Se muere de sed
y cae muerto. Finalmente, el Yudhishthira, el hermano mayor, que viene, llega y dice, ¿quién los ha abatido a mis hermanos? No hay rastros de impactos, no lo comprendo. Y entonces va a beber. Primero responde a mis preguntas y luego te dejaré beber, le dice el lago. Yudhishthira es un poco más sabio, es un poco mayor, es un poco más así. Y le dice, ¿quién eres tú? No te veo. Responde, ¿estás en el aire o estás en el agua? Y la voz le dice, ni soy ave, ni soy pez. He abatido a tus hermanos porque quisieron beber. Sin responder a mis preguntas. Entonces, daros cuenta de otra cuestión, es la sutileza de los personajes, la sensibilidad de los personajes, la forma de expresarse de los personajes. Lo que dice ¿cómo se llama? Yudhishthira es ponme a prueba. Ponme a prueba. Está dispuesto a poner su alma enfrente de la situación. Está dispuesto a pensar. Está dispuesto a reflexionar. Lo que a primer plano aparece aquí en el Majábharata es la importancia del pensamiento, la importancia del pensar, pero del pensar débil, del pensar cotidiano, del pensar del vivir. La conversación es larguísima. Sería extenuante que yo os dijera todo lo que el texto dice, pero sí que he escogido algunas cosas más significativas para que las podáis ver y entender. Y he escogido algunas que son significativas. La primera pregunta que le hace es, ¿qué es más rápido que el viento? ¿Cuál es la contestación de Yudhishthira? Lo que es más rápido el pensamiento. ¿Qué podría cubrir la tierra? La oscuridad. Daros cuenta el matiz, la cosa esencial que lo más rápido que el viento es el pensamiento, lo que podría cubrir la tierra es la oscuridad. Es la única cosa. No hay otra forma, pero daros cuenta de la enjundia de la respuesta de parte de Yudhishthira. ¿Quién son más numerosos, los vivos o los muertos? Los vivos, porque los muertos ya no están. Una realidad frente a la muerte, una definición de la muerte, una definición de la existencia de la muerte, los que están y los que no están. Entonces dice, da un ejemplo de espacio. Y Yudhishthira coge sus manos y las junta.
el ejemplo de espacio son las dos manos juntas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sus dos manos juntas son la devoción, la entrega, el respeto, la consideración. Es como una construcción, o sea, es como una contradicción. Dame un ejemplo de espacio. Este es un ejemplo de espacio. Es un espacio grandioso, respeto. Es un espacio grandioso, la consideración del otro. Un ejemplo de desgracia. Y mirad qué ejemplo de desgracia da. La ignorancia. De veneno, el deseo. Un ejemplo de derrota, la victoria. Y luego le hace una pregunta así como banal. ¿Qué va primero? ¿El día o la noche? Porque es una pregunta con trampa, ¿no? El día, pero le lleva solo un día de ventaja. O sea, lo que es importante es cómo se incluye el ingenio, cómo se incluye cualidades morales, cómo se incluye la ironía. ¿Cuál es el motivo del mundo? El amor. ¿Qué es tu opuesto, Yudhishthira? Yo mismo. Otra vez su protagonismo radical, honesto, verdadero, auténtico, significativo. ¿Qué es la locura? Y da una explicación muy sencilla. Una explicación básica, una explicación a tener en cuenta. La locura, nuestro camino olvidado. Eso es la locura. Si estás en el camino, estás en la razón, estás en el saber, estás en ¿cuál es el camino olvidado? Y la rebelión siempre da unas respuestas que son como amplias, como acogedoras, como profundas, como vitales. ¿Y la rebelión? ¿Por qué se rebelan los hombres? Para encontrar la belleza, ya sea en la vida o en la muerte. Es una forma de contestar. ¿Y qué es inevitable para todos nosotros? La felicidad. ¿Y cuál es la mayor maravilla? Y aquí hay otra profundización interesante. Cada día la muerte golpea y vivimos como si pensáramos que somos inmortales. Y subraya, esa es la mayor maravilla. Daros cuenta
Ahí voy a, digamos, a terminar las preguntas. Son miles y miles las preguntas que hay. Son muy interesantes, se pueden seguir en los textos. Entonces la voz del lago dijo: todos tus hermanos pueden volver a vivir. El ejemplo, la idea es de qué manera el conocimiento ha vuelto a la vida a estas personas. El conocimiento, la responsabilidad, la profundidad de la respuesta, la imaginación, la ideación, etcétera, etcétera. Y entonces Yudhishthira le pregunta: ¿quién eres? Y el lago contesta: soy tu padre, el Dharma. Soy. Y entonces define sus características: la constancia, la rectitud, el orden del mundo. Y es por eso que es importante, son esas tres cualidades fundamentales que ordenan y articulan todas las cosas. Y Yudhishthira le dice: has tomado la forma de un lago. Y el Dharma le dice: yo soy todas las formas. ¿Os acordáis de Platón? Las formas de Platón. El Dharma dijo: yo estoy muy contento, muy satisfecho. Elige un favor. Entonces Yudhishthira le dice: nuestra estancia en el bosque, nuestro confinamiento, llega a su fin ahora. Debemos pasar unos 13, ya han pasado 13 años, y debemos pasar el último año de incógnito sin ser reconocidos, porque si somos reconocidos tenemos que otra vez volver 14 años de exilio. Es un ejemplo interesante en relación con todo esto del coronavirus. ¿Cuánto confinamiento? ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que llevarlo adelante? Etcétera, etcétera. Entonces, dime cuál debería ser nuestro disfraz. Y la respuesta es elocuente también. Elige disfrazarte de tu deseo más secreto. Puede ser el pecado, por ejemplo, tu pecado. O sea. ¿Y dónde podemos ocultarnos durante 13 años? Debemos ocultarnos tan hábilmente que nadie pueda reconocernos. O sea, le dice la voz: ni siquiera yo. Y entonces el lago dice: ahora podéis beber y vivir. Este es el primer episodio que yo quería contaros, que es muy interesante porque nos introduce de lleno, por una parte, en el pensamiento, nos introduce en la sensibilidad, nos introduce en el quehacer diario, en la esencia de lo que se está desarrollando, teniendo en cuenta los argumentos, teniendo en cuenta todas las cosas esenciales sin ser olvidadas, aunque no sean cumplidas, entre otras las cosas que se van a descubrir a través de la hermenéutica crítica o de los pensamientos actuales o de los pensadores actuales. Y
la escena pasa porque Vyasa está contando toda esta historia a un niño, como si fuera un poema, como si fuera un cuento. Y el niño le dice, ¿por qué has inventado este poema? Y el Vyasa, el sabio, viejo, feo, pero inteligente, dice, para grabar el Dharma en el corazón de los hombres. Y el niño le dice, ¿eso es posible? Y otra vez, daros cuenta de las respuestas sutiles. Será largo y difícil, incluso peligroso, pero la tierra está oyendo mi poema y se pregunta, y esta es la cuestión, ¿encontrará el mundo, encontrará el modo de ayudarme con todo esto? O sea, la idea es, con todo esto, ¿encontraremos el modo de ayudar? Ese es el propósito. No es que dices sí o no, no es una fórmula mágica. Está proponiendo todo un plan de trabajo, está proponiendo un proceso, está proponiendo una movilización, una conformación, una configuración, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta de la pregunta ingenua del niño, la respuesta profunda de profunda de Vyasa. Y el niño le dice, ¿y a dónde vamos ahora? ¿Cómo continúa esta historia? ¿Cómo vamos a continuar esta historia? Y Vyasa dice, aún no lo sé. Y entonces el niño, oye, escucha, ¿de verdad es el autor del poema? ¿Lo dudas? A ver, sí, porque a veces vacilas, ahora me has dicho, no lo sabes. Yo lo he compuesto todo, pero nada se ha escrito. ¿Qué quiere decir esto? Él ha compuesto el poema, él ha dicho el poema, él ha dicho las cosas, pero las cosas vuelan. No quedan escritas, no quedan grabadas, no quedan pensadas, no quedan hechas, de alguna manera. Pero nada se ha escrito. Y por otra parte, dice Vyasa, sí hay momentos en los que los pensamientos se me escapan y no puedo atrapar y no puedo cogerlos y expresarlos totalmente. Es decir, está hablando de la incompletud que hay en muchos de sus juicios o en muchos de sus pensamientos. Y aquí, de una forma sutil, el niño le pregunta, porque el niño es, digamos, es inoportuno o es oportuno o es pertinente. Dice, bueno, ¿y Krishna? ¿También lo inventaste? Porque Krishna es un dios que baja a la tierra. Y en ese momento se confunde la realidad con la ficción y entra el personaje Krishna y saluda y Vyasa dice que buscas en esta tierra, te buscaba a ti. O sea, daros cuenta de qué forma inteligente se describe aquí el relato, ¿no? Es decir, como una especie de, o sea, tú has creado este personaje y cómo se encuentra Krishna y Vyasa, te buscaba a ti. Entonces dice, tengo un poco de frío,
El niño le pregunta, ¿quién eres? La gente dice que Vishnu ha venido a salvar el mundo y algunos dicen que he tomado ese aspecto. ¿Es esto cierto? Y de nuevo Krishna le dice a Vyasa, ¿tú qué dices, Vyasa? ¿Tú estás creyendo en esa historia que yo estoy escribiendo? Esa historia es verdadera, esa historia es real, esa historia sirve para algo. ¿Y tú qué dices, Vyasa? Krishna le dice, tú me estás narrando. No es que no es que me has escrito, tú me estás narrando, tú me estás contando, tú me estás hablando. ¿Aún no has determinado el camino? Y otra vez, la sabiduría del Vyasa dice, ningún camino está determinado por completo, como bien sabes. Estás vivo y vives tu vida. Esta es otra de las significaciones que hemos tratado en alguno de los seminarios, cuando hablamos de la muerte, en los 2 o 3 seminarios anteriores. La cosa fundamental es que tú estás vivo y que tú vives la vida. Entonces Krishna dice que recuerda los días de su juventud que pasaron alegremente y que vivió muchas maravillas, mientras que ahora los cabellos empiezan a encanecerse. Entonces Krishna dice, veo un lago negro en mi interior y a veces en las tinieblas oigo llamadas y gritos de dolor. Hacen referencia a todo el dolor del mundo, a todos los problemas, a todas las dificultades. Y Vyasa dice, yo también los oigo. Vyasa cierra los ojos. ¿Qué haces? Dice, por la noche duermo y por la mañana me levanto y espero. Y el niño le dice, pero entre tú y Vyasa y Krishna debéis saber lo que va a pasar, ¿no? Aquí se incluye la incertidumbre de la vida, no se sabe lo que va a pasar. Ese es el tema, la incertidumbre. Eso está escrito en el Mahabharata. Este es otro episodio que quería contaros. El episodio siguiente es que el confinamiento de los Pandava continúa entonces se encuentran en la corte del rey Virata y Vyasa le enseña al niño las cosas y dice, mira, los cinco Pandavas y sus esposas han estado aquí de hace varios meses ocultos, de incógnito. Mira discretamente, ese hombre que está jugando a los dados, es Yudhishthira. Y Yudhishthira está jugando a los dados y dice, he ganado, en fin. Recordad que Yudhishthira perdió todo su reino por los dados. Recordad que la efigie ha dicho, vuestro deseo más profundo. Y aquí está la idea de que Yudhishthira era un jugador, de alguna forma era su pecado y estaba incitado por el juego, ¿no? De modo que ese era su deseo oculto. Y dicen sí, a lo largo de su viaje él ha aprendido el arte de los dados y ahora nunca podrá perder. Y le dice, y ese otro que hay ahí es Bhima,
es un hombre muy fuerte, luchador, ahora es cocinero. Le llaman el príncipe de las perolas, el maestro de los 4000 sabores, salsas. Ahí está Nakula, aquí con los músicos Sajadeva, y el niño le pregunta, dice, ¿y ese hombre, ese es un hombre o una mujer? Refiriéndose a Arjuna. Recordar que Arjuna no había querido acostarse con una apsara y lo condenó a ser eunuco, y entonces él estaba en la corte de este rey dando lecciones de baile a la hija del rey. Ese es Arjuna. O sea, le describe a todos los personajes y se los presenta. Y en ese momento entra el general Kichaka. El general Kichaka es ¿cómo se llama? Es el cuñado de Virata, porque Kichaka tiene una hermana que está casada con Virata. Y dice, ¿qué tal, mi general? Muy bien. Vengo de estar con los Kurava y están muy Duryodhana está muy preocupada porque no sabe dónde están los Pandava, y piensa que se están preparando para la guerra y que los va a matar y que no sé qué, y ofrece grandes cantidades de dinero para que el que los encuentre entonces pueda de alguna manera ser premiado por ese encuentro y tal. Y bueno, entonces dice, bueno, pero estos criados que tú tienes aquí, ¿quién son? Dice, mira, son los criados de Yudhishthira. Los criados de Yudhishthira. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Son como 5 pandavas, ¿no? Él empieza, el Kichaka empieza un poco a dudar, pero su cuñado le dice, no, son los criados que yo he tenido y tal. Y de repente ve a Draupadi y su belleza, y queda fascinado por Draupadi. Y Kichaka dice, ¿quién es esa mujer? La mujer de los... No, la mujer de estos, tal. No dice la mujer, es una criada, una sirvienta que está aquí con la reina, es la que es la ayudante de belleza de la reina. Pues la quiero poseer, la quiero ya. No puede ser que no sé qué. Te insisto, te daré joyas, te daré premios y tal. Bueno, te la mandaré a tu habitación. Entonces sí, el Kichaka pregunta por los hermanos, dice, bueno, ¿y ese que juega a los dados quién es? Ese siempre gana, ¿no? Este no puede ser Yudhramana porque perdió, entonces de modo que no puede ser y tal. Pero él se encuentra él quiere encontrarse con Draupadi, y su hermana se lo favorece y lo lleva a su habitación, y la lleva a su habitación, ¿no? Entonces le dice, siéntate, ahora todas mis mujeres serán todas mis esposas serán tus sirvientas, no hay nadie como tú, resplandeces como la luna. Y entonces
tus dos pechos, y la otra se retira, pues va a tocarle los pechos a Draupadi. Y tus labios. Entonces la abraza y Draupadi se desprende de él y dice: no me rechaces, lo lamentarías, ven, tal. Draupadi le dice: estás enfermo, yo te veo reducido a cenizas. ¿A cenizas? Si soy fuego ardiente contigo y con... entonces intenta abrazarla otra vez y para poseerla. ¿Quién eres tú para decirme no a mí? Abre tus brazos. Y entonces Draupadi: sí, espera. Pero en lugar de ahora, esta noche. Entonces el Kichaka queda ilusionado esperando a la Draupadi. Draupadi, desesperada, se va a ver a Bhima, que es el hombre fuerte, y le dice: Bhima, deja de cocinar, escúchame. Y el Bhima le dice: Draupadi, ¿qué haces aquí? Que nos van a descubrir. O sea, no estés por aquí, en fin. Y dice: ya no me preocuparé más. Creo que todos tus hermanos están muertos. ¿Qué quieres decir? Tu hermano mayor solo vive para sus dados. Un señor que era el rey del mundo ahora está en las manos de otro. Tú estás haciendo arroz y comidas para todo el mundo. Arjuna es el maestro de las niñas de baile. Siento una vergüenza horrible. Mira estos vestidos que llevo, mira mis manos que están completamente deshechas y que tal. Pero oye, que algunos están sospechosos de nosotros. Mira, Bhima, yo sufro una agonía. Mi corazón golpea. Escucha, la violencia de Kichaka me aterroriza. He prometido que lo veré esta noche, pero preferiría beber el veneno a caer en sus manos. Es decir, Draupadi le habla a Bhima con toda contundencia, y contundencia sale de su neutralidad y dice: de acuerdo. Entonces le dice a Draupadi: ¿conoces el nuevo pabellón? Invita a Kinchacha al pabellón. Entonces se hace esto. Va Draupadi al sitio y tal. Quizá esa la cosa oscura, que quizás espera a Draupadi, que va también, pero va Bhima envuelto en una sábana y se acuesta al lado de Kichacha y saca la mano y empieza a acariciarlo, y dice: oh, qué bien acaricias, conoces las artes antiguas. Se refiere a las artes antiguas de la prostitución o de la seducción o de la sexualidad. Pero poco a poco el Bhima empieza a apretarlo. Dice: pero qué fuerte, ¿no? Y le dice: sí, fuerte. Te voy a deshacer. Dice: ¿quién eres? Tu voz no es la de tal. Sí, vas a caer muerto. Antes de eso,
Kichaka dijo, sí, le dijo a Draupadi, creyendo que era Draupadi, sí, estoy aquí, me he perfumado con los perfumes más caros, y mis sirvientes, cuando me han visto salir, exclamaron sofocados que era el rey de la belleza. Soy feliz, es como un sueño, estoy extasiado, ¿no? Acaríciame. Y es entonces cuando empiezan las caricias de Bhima. Háblame, cuéntame algo. Y entonces Bhima le dice, es verdad, tú eres el rey. ¿Qué? Es verdad, tú eres el rey de la belleza, ninguna beldad te adora. ¿Qué es esa voz? No. Y entonces es cuando lo toma y lo abraza fuerte y prácticamente lo destroza. Mis dedos se hundieron en su carne, te reduciré a polvo, amor mío, hasta que lo liquida y mata a Kichaka. Entonces, al día siguiente, el rey va y ve ¿qué es esto? Por el perfume y por los vestidos parece Kichaka. Ciertamente, estos son sus ropas, sus perfumes, pero ¿dónde está su cuello? ¿Dónde sus pies? ¿Dónde su cabeza? Lo había deshecho, ¿no? ¿Quién lo ha matado? Entonces aparece Yudhishthira y le dice, ha sido muerto por la avaricia y por el orgullo. El rey, pero ¿quién le transformó en una bola? Solo un demonio podría hacer eso. Y Yudhishthira le dice, otra vez, ¿de qué forma? Yudhishthira siempre está con la verdad. Y dice, no, fue mi hermano quien lo mató. ¿Y quién eres tú? Yo soy Yudhishthira. Y entonces se da a conocer a Virata por primera vez como más o menos lo sabría, o más o menos no lo quería saber, y se da a conocer como Yudhishthira. No puedo mentir. Y aquí está mi hermano Bhima, que ha matado a Kichaka para proteger a nuestra esposa Draupadi. Aquí está Arjuna, Nakula y Sahadeva. El rey, y daros cuenta otra vez aquí cómo reacciona el rey. El rey Virata dijo, tengo que cerrar mis ojos. ¿Es verdad? Habéis honrado mi palacio en secreto. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Y ellos dicen, nuestro exilio ha terminado. Ahora debemos pedirle que nos devuelvas lo que es nuestro. Y si Duryodhana no quiere, lucharé. Tú, refiriendo a ayudar porque era un tipo muy bueno y tal, ¿provocarías una guerra? Sí, con mis otros hermanos. Pero antes de seguir adelante, yo quería describir cómo era la situación en este momento en el mundo, y el rey le pregunta a Yudhishthira, no te vayas, antes de irte no te vayas sin responderme a una serie de preguntas, y quiero que me lo expliques. Entonces Yudhishthira le explica lo siguiente, y escuchad con atención porque se describe el horror de los horrores.
Yudhishthira dice: veo la llegada de otra era en la que reyes bárbaros gobernarán sobre un mundo brutal, en el que débiles y temerosos hombres viven vidas exiguas, canosos a los 16 años, copulando con animales, sus mujeres putas que hacen el amor con bocas glotonas, las vacas secas y estériles, los árboles plantados sin vida, no más flores, no más pureza, ambición, corrupción, comercio. Esa es la era de Cáliz, el periodo negro. El campo, un desierto. El crimen alimenta a las ciudades. Las bestias beben sangre y duermen en las calles. Todas las aguas aspiradas por el cielo, la tierra escaldada, quemada como cenizas muertas. El fuego se eleva naciendo del viento. Daros cuenta qué cantidad de imágenes. O sea, el fuego naciendo del viento, las aguas hacia el cielo. El fuego penetra en la tierra. Las grietas muestran los desastres del mundo subterráneo. El viento y el fuego calcina el mundo. Se reúnen inmensas nubes azules, amarillas y rojizas, se elevan como monstruos de las profundidades, como ciudades destrozadas, aguijoneados por los rayos. Las lluvias caen. Las lluvias caen y sumergen la tierra. 12 años de tormenta. Las montañas hienden las aguas. Ya no veo el mundo. Entonces, el Dios primero, cuando todo lo que queda es un mar gris sin hombres, bestias o árboles, el Creador se bebe el viento terrible y cae dormido. Es decir, el Dios le cae. ¿Quién es ese Dios? Sino el O absoluto, el mal absoluto, de Hildebrand. Dices que todo está destruido. Así pues, ¿de qué sirve luchar? Yudhishthira sale de la escena sin decir nada. Yo creo que lo debíamos dejar aquí, con esta descripción de estos dos acontecimientos básicos, porque ahora, digamos, empieza otra situación interesante, que un poco la anuncio. La situación interesante es que aparece Krishna y aparecen otra serie de personajes que intentan evitar que la guerra
se dé, que es un poco lo que decía, entonces no quedaría claro en este primer seminario lo que he dicho acerca de contra la guerra en relación con la estética ecológica de Teresa Oñate o la hermética contra la violencia, porque ahora toda una serie de personajes van a intentar conseguir que Duryodhana no participe en la guerra. Sin embargo, Duryodhana está en nosotros, nos a otros. Está en nosotros en el sentido de que solo piensa en sus propios intereses, en sus propias cosas, en sus propias situaciones. De modo que entonces lo dejamos así, con esas dos imágenes, la imagen de las preguntas, el valor del saber para salvarse, y la descripción horrorosa de ese mundo que de alguna forma se podría asimilar en muchas regiones del mundo, similar a la que describe aquí Vyasa, con el horror en las entrañas de la tierra, con el horror en la inmensidad del cielo. Eso es un procedimiento hermético. Recordar que la hermética era la profundidad del abismo de la tierra y la grandeza de los espacios infinitos que me aterran. Entre esas dos cosas está todo el horror que se extiende por la faz de la tierra, donde nada es lo que es. Las plantas no son plantas, los animales no son animales, los seres humanos copulan con las bestias, etc. Eso es un poco el horror. Ese es un poco nuestro horror. Ese es un poco nuestro trabajo a hacer y a trabajar, y que Krishna va a decir a Arjuna cuando no quiere luchar porque va a matar a los suyos, que sí, y que a partir de ahí es cuando nace toda su reflexión sobre el Bhagavad Gita, que es una cosa que podremos comentar. Vamos a continuar, por tanto, el próximo día con el encuentro entre Krishna, que ha vuelto, está dormido y de repente viene Duryodhana a hablar con él, y de repente viene Yudhishthira a hablar con él, Arjuna a hablar con él, y Duryodhana le propone que quiere que Krishna esté con ellos en la guerra, y Arjuna le propone que Krishna esté con ellos en la guerra, y dice, yo os quiero a los dos, yo pertenezco a los dos. Él estaba dormido, y ya terminó. Él estaba dormido, y entonces Duryodhana dice, el primero que llegó aquí soy yo y tengo derecho a hablar. Y Arjuna dijo, sí, Krishna, eres el primero que llegaste aquí, pero resulta que yo he abierto los ojos y al primero que he visto ha sido a Duryodhana. De modo que es Duryodhana, es Arjuna, de modo que es Arjuna el que debe hablar primero y después tú. Y aquí está la solución que da después, que da Krishna, y con quién va a participar y cómo y de qué manera, que lo dejamos para el próximo seminario del nuevo año, que sea mejor que este y que sea más tal. Feliz Navidad y los mejores deseos para todos, de salud y de alegría y de pensamiento. Gracias. Un abrazo.